Pero éramos la reserva del batallón belga. Teníamos, entre otras misiones, de patrullar la zona de responsabilidad, que se amplió de los 90 kilómetros iniciales cuadrados a 140 kilómetros cuadrados, gracias al trabajo del EK-1 y el EK-2, que se ganaron la confianza de los belgas. Equipo de combate argentino 1, equipo de combate argentino 2. La misión de UNTAES de los 3 EKAs permitió el reconocimiento de la OTAN. El general Tereso era agregado militar en Bélgica y tuvo que ir a Mons, y allí siempre lo contaba como anécdota. Se levantó un militar de un país X y dijo: no hay ninguna tropa como la OTAN, como las de la OTAN. Se levantó un general belga y le dijo: usted está equivocado. Yo tuve bajo mi mando a los argentinos y son tan buenos como los de la OTAN. Este es un reconocimiento que hay que hacerle a los 3 EKAs y por supuesto fue cajoneado el decreto reglamentario amplio que habíamos hecho y sacó otro decreto, la jefatura de gabinete. ¿Sí? Entonces, yo como director nacional de Parlamento Estratégico siento una gran frustración, ¿sí? Porque lo que habíamos propuesto fue cajoneado por la jefatura de gabinete del gobierno anterior. Cuando llegó el G20 yo fui el delegado del G20, esto fue a fines, digamos, todo esto se cajoneó principio del 2018. En 2018 me nombran delegado del Ministerio de Defensa ante el G20, por tema del G20 con el Ministerio de Seguridad. Bueno, un placer especial, un honor especialísimo estar invitando y estar con nosotros Jorge García Mantel. Creo que tendría un rato más para seguir hablando. Jorge García Mantel, bienvenido. Y he ahí tu discípulo, Fernando Pietro Belli, que nos acompaña, como más de una vez lo ha hecho, acá en Cascos Azules. Bienvenido, Jorge, qué gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, Eduardo, Fernando, una alegría compartir con ustedes este rato, sobre todo en esta semana y en este mes patriótico para la República Argentina, como es la semana de mayo y el mes de mayo. Así que para mí es un honor la invitación y poder compartir este rato con ustedes, dos apreciados y estimados camaradas. No sé si querés largar vos, Fernando, con alguna preguntita de este pasado peacekeeper de Jorge. Sí, buenos días, señor coronel. Acá en el programa se habla mucho de las misiones de paz, es el pilar del programa esencialmente, de la trayectoria de nuestros cascos azules, de la problemática de las misiones de paz y de la injerencia del país. Me gustaría preguntarle rápidamente cuáles son a su entender, las 3 mayores contribuciones que ha hecho el Estado argentino a las misiones de paz, pero más importante, ¿cuáles cree usted que pueden ser las 3 mayores contribuciones que podemos darle a las misiones de paz que están en un momento de cambio y de gran compromiso? ¿Por qué le pregunto a usted esto?
porque usted tiene mucha experiencia de campo, pero no se ha quedado en eso, sino que también tiene mucha experiencia académica en lo que es estrategia, en lo que es planeamiento, en lo que es desarrollo de operaciones militares. Sí, las operaciones militares de paz han sido para la Argentina una plataforma muy importante allí por los años 90, cuando empezamos masivamente a ir al exterior. Y ha sido una fuente de aprendizaje y de entrenamiento muy importante, sobre todo para países como el nuestro, que no viven en un permanente estado de guerra o de posibilidad de conflicto. Por lo tanto, yo creo que la importancia que tiene es innegable, lo ha sido. Yo lamento que hayamos perdido tantas posiciones en este ámbito, sobre todo, entre otras cosas, por razones presupuestarias, como ha perdido la defensa nacional en general, por razones presupuestarias. Argentina, no nos olvidemos que tuvo en su momento una compañía de paracaidistas de Córdoba que fue reserva de la OTAN. Y éramos un modelo, tuvimos el primer CAECOPAS de Sudamérica, que fue modelo para el resto de la región, ahora ya hay varios. Es decir, nosotros fuimos los grandes impulsores en la región, pero además pudimos a través de eso capacitar a nuestra gente en lo militar y hasta en lo cultural, porque empezaron las Fuerzas Armadas a hablar inglés, cosa que antes era prácticamente difícil encontrar a hombres de las Fuerzas Armadas que así lo hicieran. Así que yo no voy a categorizar en 3 para aquí o 3 para allá, yo simplemente voy a decir, es clave. No es la principal misión, no debe ser la principal misión es la que debe ser, que es la defensa de la soberanía, que es permitir tener capacidad de autodeterminación, todas estas cosas, ser herramienta de la política exterior, pero para esto, ¿no es cierto? Es lo que indica la ley de defensa en su artículo 5º, ¿no es cierto? No, yo no voy a repetirlo acá. Esta es la misión, esa es la misión principal. Esta es una misión muy contribuyente, quizás la más contribuyente a eso. Entonces, UNTAES ha sido un ejemplo de este tema, por varias razones, pero bueno, cuando entremos a hablar de UNTAES, voy a ser más específico, pero UNTAES ha sido una plataforma muy importante para la diplomacia argentina. ¿Sí? La OTAN. ¿Podría aclarar para la audiencia y para que sigan su respuesta qué es UNTAES? UNTAES es una exitosa misión, es una de las pocas exitosas misiones de Naciones Unidas que tuvo un principio y un fin. Empezó en el año 1996 y tuvo un mandato de un año que se prorrogó a un segundo año, y en esos 2 años permitió restablecer, volver a darle la soberanía croata al sector de Eslavonia Oriental, hacerlo pacíficamente y manteniendo el carácter multiétnico de la zona. UNTAES significa Administración Transitoria de Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Barania y Sirmium, que es una región de una franja de 140 kilómetros por 25, que limita con Serbia, por supuesto, y que al norte tiene Hungría. Esa misión, que tuvo 5 fases: preparación, despliegue, desmilitarización, estabilización y repatriación, fue exitosa. Se cumplió con 5.000 hombres de 28 países en 2 años, y como dije antes, se restableció una zona muy complicada para la soberanía croata. Teniendo en cuenta que el mandato era muy complicado, había que desmilitarizar, había que organizar policía, había que organizar los servicios públicos de vuelta, había que
desarmar a los serbios y los croatas que allí estaban. Había que organizar las elecciones. Había un trabajo muy complicado. Esta zona, para la audiencia, en el año 91, cuando se inicia la guerra, había 130.000 habitantes, de los cuales el 70% era croata y solo el 30% serbio. Cuando viene la ofensiva serbia, esta zona, al cabo de poquitos años o un año, se convierte en una zona de 160.000 habitantes, del cual el 90% pasa a ser serbio. Y ahora, en el 95, viene la contraofensiva croata para recuperar su territorio, sus propiedades, sus casas, sus comercios, una contraofensiva, y lo cual significó un gran desafío, porque allí estaban viviendo los serbios y había habido una masacre. Entonces, sí. La audiencia ya está ubicada en lo que fue UNTAES y la importancia y la trascendencia que ha tenido, no solamente para Argentina, sino para Naciones Unidas, por el éxito, ¿no? Y por lo complicado que fue. ¿Cuáles serían, a su buen entender, las tres, o las contribuciones que a futuro podría hacer Argentina en el ámbito de las misiones de paz? La contribución es la que ha hecho en los años 90. Es decir, yo no puedo establecer. En este momento tengo entendido que el problema principal está en África. Argentina siempre fue un poquito reacio a ir a África, pero bueno, creo que si amerita y si se dan las condiciones, pero para lo cual hay que tener equipamiento adecuado. Es decir, en este momento Argentina no puede salir casi a ningún lado. Estamos en Chipre desde hace años con el mismo material, pero es muy complicado salir a ofrecer una unidad de combate, salvo que empecemos a ofrecer nada más que hospitales reubicables de sanidad, ¿no es cierto? Pero yo aspiro a que Argentina no puede quedarse en eso. Argentina debería volver a ofrecer unidades de combate para mantener o para imponer la paz. Estamos con el tema con los chilenos, esa famosa Cruz del Sur, que lleva, creo que 15 años ya, esperando a que Argentina compre vehículos blindados a rueda. Es decir, realmente con esta situación presupuestaria, es muy difícil que Argentina pueda salir al mundo, al menos que ofrezcamos esto, hospitales reubicables, lo que nos regalaron los chinos y los otros que podemos tener, pero me parece que es muy escaso la contribución esa y que deberíamos apuntar a mucho más, ¿no? Y volver a retomar ese liderazgo regional que alguna vez tuvimos. Pero para eso, vuelvo a insistir, hay que tener presupuesto. Sin presupuesto, se puede hacer poco. Esto me lleva a una consideración que tenemos muy a menudo con un muy querido amigo nuestro, un peacekeeper, que está en este momento como responsable del COE, es el que paga a los países contribuyentes en Congo, en MONUSCO, que es José Luis Medina. Justamente en estos días tenemos una entrevista con él, agarró de todo, malaria, esto, lo otro. Ahora, le hago la pregunta al exfuncionario. Esta argumentación, y aquí voy al tema Medina. Medina me dice, y yo voy a tratar de dar algún tipo de fundamento, que realmente ir a las misiones no es costo, hay un costo inicial, una inversión inicial, porque después automáticamente comienzan a venir lo que son los reembolsos de Naciones Unidas, y un Unimog parado en un tinglado en una guarnición bonaerense que no retribuye nada, sí podría estar haciéndolo afuera. Y hay un argumento. Los 8 primeros países que contribuyen en Naciones Unidas proveen el 50% del capital humano que tiene Naciones Unidas dentro de los 90.000, 85.000, 100.000 efectivos que hay desplegados.
Y son países pobres, porque ahí está Pakistán, está India, está Sri Lanka, están todos estos países que tienen Ruanda, que tienen bajísimos presupuestos de defensa y de algún modo, así como Uruguay, ha encontrado una posibilidad de reinversión en esto. La pregunta es al exfuncionario, ¿no hay una percepción de haberse cotejado, de haber estado en el ambiente del Ministerio de Defensa, como que esto es darle una oportunidad de lucimiento al militar argentino de estar en igual nivel que el francés, que el británico, que cualquier otro país del mundo, con el argumento de que cuando nosotros, si fuéramos a África, no le estamos haciendo una solución al africano solamente, le estamos ayudando a Francia, que no destaque gente, etcétera, etcétera. ¿Qué percepción? ¿Cuál es el tufillo que se puede percibir entre los funcionarios históricos de defensa? La visión es puramente declamativa, puramente declamativa. Todos reconocen eso, la importancia de las misiones de paz, y todos hablan de las misiones de paz y lo importante que es interactuar con ejércitos más avanzados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegado el momento, no están dispuestos a o poner en riesgo en una misión complicada como puede ser en África la vida de un argentino que puede traer costo político, o poner la plata que hay que poner para que esa unidad vaya equipada como tiene que ir equipada, justamente para minimizar los riesgos de una operación más de imposición de la paz, como son en África en este momento, como son casi todas, que de mantenimiento de la paz. Entonces, todo muere en una buena expresión de deseos, todo el mundo lo coloca, y no hablo del gobierno anterior, hablo del anterior y de este y de los anteriores, ¿sí? Todos lo colocan en la Directiva de Política de Defensa Nacional, todos van al CACOPAS, todos saludan a las tropas de paz, le dan la mano a los pocos que se van, observadores o a los que van a Chipre, pero no pasamos de eso hace años. Recordemos cómo volvimos de Haití. Volvimos de Haití pidiendo por favor volver, porque no nos los vehículos daban lástima. Yo estuve en UNTAES en el año 97, perdón, con 3 reos que venían a verlos de la Segunda Guerra Mundial, venían a verlos del cuartel general y sacaban fotos, pero que no los podía sacar a andar, porque si los sacaba a la ruta, podía tener un accidente. Entonces me tuvieron que prestar 3 camiones los belgas. A mí, al EK1, ya le tuvieron que prestar 3 camiones los belgas. Y estoy hablando del año 97, cuando todavía el deterioro del sistema de defensa nacional no es el actual. Entonces, declamativamente las Fuerzas Armadas son necesarias, declamativamente las Fuerzas Armadas tienen que ir a misiones de paz, declamativamente espectacular. Ahora, cuando vamos a los hechos, estamos como estamos. Yo como funcionario, a ver, no me arrepiento de haber sido funcionario, me fui antes en desacuerdo con muchas cosas, y justamente como dijo alguien, si no te gusta dónde estás, forma un partido político. Me fui a formar otro partido político, ¿sí? Sobre todo decepcionado por la situación de la defensa nacional, que no arrancó nunca, empezó más o menos bien en su primer año y medio, con los planes y con promesas que se habían hecho en la Fundación Pensar, y que se fueron muriendo, como tantas otras cosas, del gobierno anterior. Entonces, por razones, como lo he escrito en varios artículos, así que esto es público, por razones ideológicas y económicas.
Algunos ven todavía en las Fuerzas Armadas al peligroso partido militar que murió hace 30 años, ¿sí? Y estas Fuerzas Armadas son las más democráticas de la región, y otros porque ven que las Fuerzas Armadas son un gasto innecesario. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de defensa nacional, porque no saben lo que es la defensa nacional. Y utilizan la defensa nacional nada más que para sentarse en una silla y tener algún cargo. Esta es la triste realidad. Sabíamos que este tipo de argumentos iban a aflorar y es totalmente saludable escucharlo. Fernando, no sé si tenés alguna preguntita antes de este primer bloque, de cerrarlo. Adelante, por favor. Sí, ¿por dónde cree, a través de su experiencia, no solamente castrense, sino también pública, política, ¿no? ¿Por dónde cree usted que va el proceso de cambio? Si es que hay posibilidades de algún tipo de proceso de cambio de esta situación. La situación es terminal. Yo lo he escrito hace poco en una entrevista en Zona Militar. Me preguntaron cuál era el principal consenso que yo veía que debía. Y el principal consenso es terminar con los problemas ideológicos en las Fuerzas Armadas. A partir de allí, algo que reconoció el ministro Rossi en julio de 2020, que dijo que había habido una desinversión en las Fuerzas Armadas por razones ideológicas, ¿sí? Y otra parte por razones fiscalistas, que es lo que yo decía antes, que algunos creen que es solamente un gasto, ¿no es cierto? El gobierno anterior, por ejemplo, a mí me dijo la jefatura del gabinete de ministros, ni se te ocurra pedir más del 1% del PBI. Bueno, el 1% del PBI es el castigo que le puso Estados Unidos a Japón después de vencerlo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, acá la clase dirigente argentina, único caso mundial, ha castigado a sus Fuerzas Armadas, a su sistema de defensa nacional, por razones ideológicas. Por suerte, el año pasado el ministro ha reconocido esto públicamente y esto es un buen punto de partida, como yo dije. Si empezamos a reconocer que este es el problema, a partir de allí podemos tener un consenso. Y el segundo consenso es que esto no puede dilatarse en el tiempo. Es decir, ya la situación llega a un punto en donde hay que decidir qué queremos hacer con las Fuerzas Armadas. ¿Queremos seguir con Fuerzas Armadas? O si no, hagamos la de los pocos países en el mundo e islas del mundo que no tienen Fuerzas Armadas. Pero esto hay que decidirlo, hay que definirlo una vez. Si queremos tener Fuerzas Armadas, que le den al país capacidad de autodeterminación, que le permitan al país decir que no cuando tenga que decir que no, cuando le permitan al país frenar la depredación en el mar argentino, etcétera, 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 bueno, entonces hay que poner plata. Terminemos con los eternos diagnósticos, terminemos con los eternos problemas ideológicos. ¿Sí? Pongámonos de acuerdo, digamos, ¿cuánta plata hay que poner en defensa? Basta de verso. Esto es lo que yo digo. Entonces, acá necesitamos poner 10.000 millones de dólares en 10 años. A razón de 1.000 millones de dólares por año. ¿Cuánto pone Brasil? 1.300 millones de dólares por año desde el año 2008. ¿Cuánto pone Chile? 900 millones de dólares por año desde el año 2012. ¿Cuándo ahora pretende poner Argentina con este, desde mi punto de vista, insuficiente FONDEF? 6.000 millones de dólares en 20 años. O sea, 300 millones de dólares por año. Partiendo de un piso que es lamentable. O sea, una cosa es partir de 300 millones por año, como usted tiene equipamiento del año 90, de los años 90, y otra cosa es partir 300 millones de dólares con equipamiento de los años 70. Entonces, a este ritmo, Argentina va a perder la capacidad de pelear el 59% de lo que le corresponde por mandato legal y constitucional
defender. Tenemos, en este momento, solamente ejercemos soberanía sobre el 41% de nuestro territorio, que es la Argentina continental y parte del mar argentino, 41%. El otro 59%, en total son 10 millones de kilómetros cuadrados, 10 millones y medio de kilómetros cuadrados que tenemos que defender. El 23% está usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña y el 36% la Antártida, que pretende el 100% el Reino Unido de Gran Bretaña y el 40% Chile. Entonces, a este ritmo, si no nos ponemos de acuerdo rápido en una mesa de que terminemos con el problema ideológico, que las Fuerzas Armadas son garantía de la soberanía nacional y de que están con una desinversión sin precedentes en Argentina y en el mundo, que ya no nos permite ni siquiera interoperar con nuestros vecinos. Si no nos ponemos de acuerdo con esto, vamos a perder ese 59% definitivamente. Hablo de nuestras Islas Malvinas, hablo de nuestra Antártida, pero además corremos el riesgo de perder el 41%, porque Argentina es una joya mundial, plena de recursos. Y en el futuro, esos recursos le van a faltar al mundo, a un mundo subpoblado, superpoblado, con una Argentina subpoblada. Párenme ustedes porque yo por ahí agarro el micrófono y no paro. Así me que toca hacer el ustedes me verdugo, frenan, por favor. y estamos, como para cerrar esta primera etapa, este primer bloque, le quiero preguntar a Jorge García Mantel, pero que no me contestes ahora, sino en cuanto retomamos, volviendo un poco a ese rol de peacekeeper, a ese rol ya anterior, aún siendo militar, vos tuviste algo que ver, porque hay como una especie de leyenda de que escribiste algo, una tesis, un trabajo, en donde inventabas el CAECOPAS. Contanos qué hay de cierto en esto o qué no lo hay. Con Jorge García Mantel, este privilegio que hemos tenido, y después de ese largo cursus honorum, esta historia de vida que un ex funcionario de la defensa, militar, yo no había destacado también que era un eximio deportista, jinete militar, que ha tenido también muchos logros. Quería preguntarte, querido Jorge, esto que había quedado pendiente, ¿vos tuviste algo que ver en esto de la creación para allá por el 95 de CAECOPAS? ¿O es leyenda? ¿O solo o es leyenda? No es leyenda. En realidad, estando en tercer año de la Escuela de Guerra, cuando la Escuela de Guerra tenía 3 años, usted también hizo 3 años, como yo, somos viejos, empezó el tema de las tesis. Y nosotros elegimos con mi compañero Campos, y si estábamos juntos en la tesis de hacía en ese momento de A2, elegimos como tema las misiones de paz. Esto estoy hablando del año, 91. Creo que 91, que es el tercer año de la Escuela de Guerra. Estuve 89 hasta el 89 en el colegio, 90 a 92. En el 92 elegimos este tema de la conformación de las misiones de paz, y puntualmente apuntamos a 2 cosas: a la creación de un centro de entrenamiento para operaciones de paz. No lo llamamos CAECOPAS, lo llamamos de otra manera, ya no me acuerdo ni el nombre, por ahí debo tener la tesis guardada. Y además atacábamos el tema de la rotación de los batallones. Ya en ese momento ya había un batallón en Croacia, o era el segundo o el primero que había ido, y nosotros proponíamos otro sistema de rotación más regional para las misiones de paz. Esos son los 2 temas que tocamos en la tesis, y la tesis tuvo mucha repercusión porque era el momento álgido de las misiones de paz,
Y tal es así que cuando nosotros expusimos, la defendimos esta tesis, estuvo allí autoridades del Ministerio de Defensa ese entonces, no me acuerdo ahora el nombre de los que estaban, pero era, no sé, el secretario de Asuntos Militares, gente relacionada también con misiones de paz, que fueron a escuchar la tesis, y también hubo, si mal no recuerdo, estuvo el J1 del Estado Mayor Conjunto, el general Díaz en aquel momento, y por supuesto estuvo el general Laurenti, que era, no sé si eran operaciones del ejército argentino, no, del ejército argentino, parece que eran operaciones, o el director de Estado Mayor, yo ya no recuerdo bien los cargos. No, yo tampoco, Sí, era tiempo ministro era Domínguez, creo. Hubo mucho público viendo esa tesis, y esa tesis después se la llevó la jefatura a 3 operaciones y empezó a trabajarla como base de creación de CACOPAS. No digo que salió exactamente como queríamos nosotros o como proponíamos nosotros, pero salió muy aproximado. Es decir, que fue, si se quiere, el primer borrador que empleó el ejército argentino y el Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa para armar CACOPAS. Y yo aplaudo esa iniciativa, antes de darle la palabra a Fernando para una siguiente pregunta, de haber tenido esa visión conjunta. A mí me duele profundamente este sentido sectario que seguimos teniendo. Cuando vos, si en inglés decís military, más o menos está claro. Hoy todavía se siguen escribiendo, equivocando y dicen army, y este sentido de ejercitocentrismo que tenemos, y que discriminamos la Armada, cuando en realidad todo es el military, y no tenemos conciencia de uniformados, y justamente somos los segregados, como maravillosamente vos lo describiste, lo cual me da me felicito, y lo felicito también a Fernando haber logrado esta entrevista, porque realmente es lo que uno siente, que somos los despreciados, somos los leprosos de la Argentina, los que usamos uniforme. Fernando, adelante. Sí, porque el señor coronel lo comentó en un momento. Hay países que tienen ejércitos poderosos, otros que tienen países que tienen fuerzas armadas más discretas. Hay países inclusive que no tienen fuerzas armadas, pero en el caso de Argentina es un caso excepcional de fuerzas armadas que no tienen país. Eso es lo terrible. No somos ni pobres ni ricos en defensa. Somos indiferentes, no nosotros, pero sí el poder político. Pero acá va mi pregunta. Hay un comentario que a veces se emplea, que se quiere usar con sentido del humor, pero yo creo que es muy tendencioso, que dice que la defensa es un tema tan serio que es un error dejarlo en manos de los militares. ¿Cuál cree usted que pueden ser? Y realmente a mí me da pena hacer esta pregunta porque es muy obvia para alguien que tiene formación y compromiso, pero ¿cuál cree usted que son las mayores contribuciones que puede dar el personal castrense dentro de un ministerio de defensa que no solamente es de la defensa, sino que también es un ministerio político? En todos los países serios del mundo, los ministerios de defensa tienen funcionarios militares. Es decir, ningún país del mundo se priva de contar con la experiencia de gente que ha transitado por la defensa nacional desde muy chiquitos, ha mamado la defensa nacional desde muy chiquitos y aprovecha esa experiencia. En el ámbito regional, busquen en Estados Unidos, busquemos en Francia, donde ustedes busquen, hay funcionarios, incluso en muchos países hay ministros de defensa que fueron militares, como ocurre en el Ministerio de Salud. O sea, yo no me imagino decir, la salud es tan importante que no podemos dejarla en manos de los médicos. O en el Ministerio de Economía decir lo mismo de los economistas, es decir, la masa, los que están en el Ministerio de Economía son economistas, en el Ministerio de Salud son médicos,
Y así podemos seguir hablando de cualquier otro ministerio. Entonces, eso es también parte de este problema ideológico. Cuando en el gobierno anterior ingresamos 4 o 5 funcionarios, fue toda una sorpresa, porque en algún momento, no hace mucho, el Ministerio de Defensa estaba prohibido que los militares anduvieran de uniforme, ¿no es cierto? Me consta, Una época pasada, donde se había prohibido que en el Ministerio de Defensa argentino, es decir, si uno era militar tenía que estar de saco y corbata. Me consta. Entonces, y los militares, siempre argentinos, siempre fueron relegados en el Ministerio de Defensa al rol de asesores. Asesores de funcionarios con escasa o nula experiencia en defensa nacional. Entonces, el gobierno anterior rompió un poquito esta barrera. Los que hacen patrullaje ideológico a la defensa nacional, por supuesto que inmediatamente pusieron el grito en el cielo. ¿No es cierto? ¿Cómo puede ser que hubiera funcionarios de defensa militares? Era prácticamente una cosa inadmisible. Bueno, entonces, esto es parte de lo que yo digo que hay que romper, ese consenso que tenemos que lograr. Es decir, hay civiles para la defensa muy preparados, que se han preparado para eso, y hay civiles que no tienen idea de defensa nacional y que políticamente les dan un cargo. Bueno, hay militares que, no todos los militares, también hay que aclarar eso, no todos los militares les interesa, les gusta o han profundizado la temática de defensa nacional, y hay otros que sí. Bueno, acá no interesa quién sabe más, quién sabe menos. Acá interesa aprovechar la experiencia de todos, porque la defensa nacional es un derecho y un deber de todos los argentinos, como indica la Ley de Defensa Nacional, a la cual nadie lee. Porque si la leyeran, no habría decretos ilegales y habría otra concepción y otra valoración de la defensa nacional. Si seguimos valorando la defensa nacional por los golpes de Estado de hace 40 años, esto no arranca más. Cerremos la defensa nacional y hagamos la de Costa Rica, la de Haití o la de las Islas Salomón o la del Vaticano, porque estamos gastando luz, papel y muchos sueldos, ¿sí?, en la burocracia de defensa, y no tenemos los fierros, no tenemos Fuerzas Armadas. Esto es como muy bien explicó el difunto fiscal, hace poquito, fiscal Dilelo, en su muy importante informe, septiembre de 2018, a raíz de la tragedia del área San Juan. El informe se llama El problema de la defensa nacional y dice, cita un ejemplo, de que la diplomacia hoy es una sinfonía sin orquesta, es una diplomacia sin fuerzas armadas, es decir, una diplomacia que solo tiene papeles, que es la sinfonía, pero no tiene nadie que toque la sinfonía esa. Entonces, la diplomacia, y esto es muy importante, en todos los países del mundo, su brazo armado son las Fuerzas Armadas. Es la que le permite sentarse a negociar con otros con cierta musculatura. Si yo me siento a negociar sin ninguna musculatura, no puedo imponer ninguna condición, no puedo pedir nada y me van a imponer las condiciones. Entonces, como yo vengo diciendo, en este momento la Argentina no tiene capacidad de autodeterminación. Ustedes fíjense que salió publicado no hace mucho tiempo, el expresidente Lagos de Chile estuvo a punto, no, le dijo al entonces presidente Kirchner que si no solucionaba el problema del gas,
lo estaba obligando a ir a la guerra. ¿Sí? Y por supuesto, ¿Argentina qué hizo? Si no tiene fierros, no tiene musculatura, rápidamente le abrió la canilla del gas. Entonces, si no tomamos conciencia de que acá hay que poner plata una vez, se acabó, discúlpenme que utilice esta palabra, el chamullo. Hay que poner plata. Ahora se dice zaraza. En no más de 10 años. Porque si no, declamamos soberanía y día a día perdemos soberanía, como perdemos en el mar argentino y como vamos a perder en la Antártida. ¿Me permite seguir la pregunta anterior? Perdón. ¿Me permite? Fernando, dale. Tal vez un punto de inflexión en este uso ideológico, en esta manipulación ideológica de la defensa argentina, tal vez sea el proceso militar o la última dictadura. Si decimos que hoy Brasil invierte 1.300 millones de dólares por año en defensa, Chile 900 millones de dólares por año, Argentina ni siquiera 300 millones de dólares. Y ellos también salieron en la misma época, Brasil un poco más prolongada, la dictadura, la de Chile un poco más conocida por Pinochet. ¿Qué es lo que hicieron ellos de bien y qué es lo que no hicimos nosotros o qué es lo que hicimos nosotros de mal para no haber revertido esa situación? Bueno, yo siempre pongo como ejemplo a la región. Nosotros nos hemos desarmado unilateralmente con una expresión poco feliz, zona de paz, que estamos en una zona de paz, como si la zona de paz fuera eterna y como si no se conociera lo que pasó en el mundo, de que el mundo es mundo. Entonces, lo primero es miremos a la región. Ningún país de la región se desarmó unilateralmente como la Argentina. Por algo es. Tienen conciencia de defensa nacional. Miremos a Lula con un pasado marxista. Después hizo un gobierno democrático. No avasalló la Constitución, no avasalló las leyes, e hizo una estrategia nacional de defensa ejemplar desde mi punto de vista. 2008-2030. La hizo obligatoria de consulta a todos los ministerios de Brasil antes de planificar en sus jurisdicciones específicas. Y en esta decidió la inversión de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares en 3 fases en un lapso de 22 años, que esto lo que da los 1.300 millones de dólares por año. ¿Por qué Lula hace esto? Porque Lula piensa en Brasil. Y Lula piensa en que hay muchos países y ONG que hace muchos años vienen hablando de internacionalizar el Amazonas. Y entonces Lula, por más que tenía su ideología, la dejó al lado y dijo, la defensa nacional es lo más importante para Brasil, es mucho más importante que lo que yo puedo pensar de los militares. Y esa defensa y esta postura de Lula, una política de Estado, la continuó Bolsonaro en las antípodas ideológicas, Dilma Rousseff, el otro que estuvo después, que no recuerdo el nombre, que tuvo poquito tiempo, y Bolsonaro en las antípodas, que saca una política de defensa el año pasado en línea con la estrategia de Lula en el mismo sentido. Es decir, derechas, izquierdas, centro. Nadie en Brasil cuestiona la defensa brasileña. La clase dirigente tiene esta conciencia de defensa nacional. Y podemos hablar lo mismo de la chilena. La chilena, la estrategia que hace Piñera en el año 2012-2024, donde había que invertir entre 9.000 a 11.000 millones de dólares, y la mantiene Bachelet, también en las antípodas ideológicas. ¿Sí?
Y Chile hoy es una potencia regional en materia de defensa, igual que Brasil, igual que es Perú, igual que es Colombia. Argentina, dicho esto por el think tank Henry Jackson del Reino Unido de Gran Bretaña en enero del 2019, hablando de los países del G20 y de su peso geopolítico, dijo de Argentina que pasó a ser una potencia local que no está en capacidad de defender sus intereses nacionales. Entonces, el fiscal Dilelo hace un gran informe donde dice, señores, hay que invertir como mínimo un 1,5 del PBI en el próximo quinquenio. Lo escribió en el 2018. La situación económica no puede ser óbice para olvidar que la defensa nacional es un mandato legal y constitucional. Y además dice, las amenazas al país no dependen del país, dependen de temas exógenos. Las amenazas, no es que cerramos los ojos, decimos somos zona de paz, nadie nos va a atacar. Eso es un infantilismo, o infantilismo pensado, si pensamos bien. Si pensamos mal, en realidad, es un ardid para tener a las defensas, a las Fuerzas Armadas, desfinanciadas como las tenemos. Digamos que las Fuerzas Armadas tienen un material humano que hace lo imposible con nada por adiestrarse, que soporta sueldos que son los peores de los uniformados en el país. Cobramos el 40% de lo que cobra un gendarme o un prefecto, y cobramos 40% menos, y un 67% menos de lo que cobra un policía federal. Y no quiero comparar con los penitenciarios o con la policía metropolitana, porque todavía es peor. A pesar de eso, las Fuerzas Armadas siguen con lo poco que tienen en el bolsillo y en los parques de artillería, en los parques de blindados, en donde sea, en los parques de aviones, de helicópteros, sigue haciendo lo que puede, porque las Fuerzas Armadas tienen una gran conciencia de defensa nacional y siguen poniendo el hombro. Ahora, hay que ayudar a estas Fuerzas Armadas democráticas, muy democráticas, las más democráticas de la región, a que puedan servir a la defensa nacional. Entonces, no, hay que mirar a Brasil, hay que mirar a Chile, hay que mirar a Uruguay, hay que mirar a Paraguay, miremos el país que querramos mirar. Nadie ha dejado caer, desfinanciarse, y ha puesto en peligro la defensa nacional como Argentina. Ninguna clase dirigente de la región, ni ninguna clase dirigente en ningún país del mundo. Este es un caso de estudio mundial, como uno de los países más ricos de la Tierra está como está en materia de defensa, en una parte. Después podemos hablar de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me quiero meter en temas políticos, ¿sí? Pero este es un caso de estudio mundial. La verdad, yo no entiendo cómo la clase dirigente. Me alegró lo que dijo el ministro Rossi el año pasado. Hizo un primer reconocimiento. Ningún ministro de defensa anterior había reconocido esto, que estaban desfinanciadas por un problema ideológico o fiscalista. Bueno, hay que mirar para el costado. Como dijo alguien, hay que ser ortodoxos. Simplemente hay que hacer lo que hacen los demás en materia de defensa nacional, y yo diría también en materia política. Si todos los países de la región, excepto Venezuela, no superan el 5% de inflación, ¿por qué Argentina tiene 50%? Podemos mirar al costado. Yo no digo que miremos a Suiza ni a Estados Unidos. Bueno, paro acá porque si no yo sigo hasta el infinito. Bueno, estamos con
Jorge García Mantel, un placer estar con un militar que ha sido director nacional de planeamiento y estrategia del Ministerio de Defensa, con lo cual es un cisne negro, es decir, no ha sido habitual y nos hemos metido en un diagnóstico y en una indagación sobre lo que es la defensa, la alicaída defensa, y también nos lleva a que no es necesario sacarle la sangre completa al paciente para darse cuenta dónde está la enfermedad. De algún modo no nos va bien en Argentina, en esta Argentina, que pareciera que queremos un proyecto totalitario, populista, y bueno, y tendríamos para hablar mucho más, pero vamos a respetar el planteo de nuestro entrevistado, que es un lujo tenerlo hoy a Jorge. Y yo lo querría llevar, y te invito también, Fernando, a que nos metamos un poco en las misiones de paz, para después finalmente hacer un comentario final, si conviene, si no conviene, qué nos vendría bien, qué nos vendría mal en estas misiones. ¿Qué hiciste en la guerra, papá? O abuelo. Y yo creo que la mayoría de los militares argentinos, las experiencias que han tenido de naturaleza operativa, aparte de algún ejercicio, un big issue de algún ejercicio importante que cada vez son menos, la mayoría de nuestra mochila de vivencias la hemos tenido en alguna misión de paz que hayamos participado. ¿Cómo describirías vos esa participación tuya? ¿Qué beneficios obtuviste profesionales? Si han sido negativas, ¿qué grado de protagonismo pudo haber tenido en tu capacitación, en tu formación? Y también, abierto a alguna anécdota de esas raras que cada tanto salpican e ilustran lo que ha sido nuestra vida. Eduardo, antes de entrar en este tema que realmente me interesa hablar, porque para mí es un orgullo haber estado en un TAES, quiero aclarar algo porque para que no quede en el aire, ¿no es cierto? Yo fui director nacional de planeamiento de estrategia durante 3 años. Como dije anteriormente, hicimos todos los planes de defensa en la Fundación Pensar previamente. Ahí llegamos a la gestión con el coronel Pierri, con quien habíamos trabajado todos los planes, etcétera, etcétera. Y como le dije antes, los 2 primeros años, yo diría hasta fines del 2017, intentamos que esos planes se pusieran en vigencia. Por ejemplo, un nuevo decreto reglamentario muy en línea con la Ley de Defensa Nacional y muy completo, que incluso daba mayores atribuciones en la medida que se podía, porque la Ley de Defensa un poco lo impide al Estado Mayor Conjunto. Porque estoy convencido de lo conjuntés, yo no tengo ninguna duda de eso. Hicimos una directiva de política de defensa nacional pública y secreta, porque cualquier país serio del mundo no puede decir públicamente cuáles son sus riesgos y amenazas para los próximos 20 años. Algunos los hacen porque son tan grandes y son superpotencias que al contrario les conviene decirlo para disuadir. Pero hay otros países que no están escribiendo cuáles son sus riesgos y amenazas, y nosotros lo llevamos así, riesgos y amenazas. Hicimos un trabajo prospectivo de 6 meses, donde sacamos 17 riesgos y amenazas desde el año 2018 al año 2035. Riesgos y amenazas a la nación, que no implicaban el empleo de las Fuerzas Armadas, todos como actores principales. Sí, en algunas como actor principal y en muchas otras como actor secundario. Tal cual. Porque las leyes lo impiden. Hicimos una ley de reservas profesional, otro de los grandes déficits de este país. No tenemos reservas. Si primero tenemos 78.000 efectivos, las Fuerzas Armadas tienen 78.000 efectivos, Uruguay tiene 25.000 y tiene el tamaño de la provincia de Córdoba, ¿cierto? Nosotros tenemos 78.000 para 14.500 kilómetros de perímetro y 10.000 kilómetros de frontera con 5 países y pasos legales e ilegales cientos.
Y tenemos que defender 10,5 millones de kilómetros cuadrados, soberanos, usurpados y pretendidos en Antártida. Entonces, cuando alguien me dice, hay que achicar las Fuerzas Armadas, como me lo dijeron, ¿sí?, y no pidas más del 1% del PBI, eso implica que no tienen la menor idea de lo que hay que defender. La Argentina que hay que defender por mandato legal y constitucional. Entonces, hicimos una ley de reservas para complementar esos 78.000 hombres, como tienen todos los países del mundo, para en caso de crisis, por ejemplo, la pandemia. ¿Qué bien hubiesen venido para esta pandemia reservistas, oficiales, suboficiales y soldados, para contribuir a vacunar, a repartir barbijos, a dar de comer, etcétera, etcétera? Esa ley de reserva está cajoneada, igual que fue cajoneada por el gobierno anterior. No salió del Ministerio de Defensa. No sé si fue el Congreso, pero está cajoneada por allí. La ley de reserva profesional. Fue cajoneada la Directiva de Política y Defensa Nacional que hayamos propuesto, y fue hecha otra en la jefatura de gabinete, donde no se animaron a escribir la palabra amenaza. Entonces hablaban de riesgos y desafíos, como si la palabra amenaza fuera una mala palabra. Y está la ley de defensa, la palabra amenaza. Fue cajoneada también. Y por supuesto fue cajoneado el decreto reglamentario amplio que habíamos hecho, y sacó otro decreto la jefatura de gabinete. ¿Sí? Entonces, yo como director nacional del Parlamento Estratégico siento una gran frustración, ¿sí?, porque lo que habíamos propuesto fue cajoneado por la jefatura de gabinete del gobierno anterior. Cuando llegó el G20, yo fui el delegado del G20. Esto fue a fines, digamos, todo esto se cajoneó principio del 2018. En 2018 me nombran delegado del Ministerio de Defensa ante el G20, por tema del G20 con el Ministerio de Seguridad. Y dije, bueno, se abre otra oportunidad para equipar a las Fuerzas Armadas. No podemos recibir a los 20 principales líderes del mundo sin tener aviones supersónicos, sin tener vehículos blindados a rueda para proteger las calles como habían hecho los alemanes en el anterior G20. Dije, bueno, la clase dirigente ahora va a dar algo. ¿Qué dio la clase dirigente? Unos pocos equipos de ciberdefensa, arregló un director de tiro de artillería, y a último momento lo único moderno que habían accedido eran misiles antiaéreos de corto alcance, 5 kilómetros, que íbamos a adquirirle a Suecia, que fue lo mismo que usó Brasil en los Juegos Olímpicos, y también lo mataron. Después de toda esta experiencia en materia de no poder convencer sobre nuestros planes, no tener el apoyo tampoco para convencer sobre nuestros planes, y después la experiencia del G20, que fue una hermosa experiencia, pero donde las Fuerzas Armadas no recibieron ningún equipamiento importante, es cuando dijimos basta, hasta aquí llegamos, y nos fuimos. Aclaro esto porque alguno puede decir, ¿y vos qué hiciste cuando fuiste director de CPRT? Hice lo que pude. Hice lo que pude. Yo no era el ministro de Defensa, yo no era el viceministro de Defensa, era un simple director nacional. Eso se sabe. Hicimos lo que pudimos en un ambiente de buenos modales, pero hostil desde el punto de vista de la defensa nacional, donde privó en la jefatura de gabinete lo ideológico y lo fiscal, las dos cosas. Terminada hecha esta aclaración, que me interesaba hacerla muy especialmente, vamos a UNTAES. UNTAES fue mi experiencia profesional más importante. La otra fue allá por el año 82, cuando
yo fui uno de los fundadores del Escuadrón de Exploración de Calle Vendado 11, Río Turbio y después Rospenter. Y en el año 82 me llamó mi entonces jefe de escuadrón, el mayor Pichone, y me dijo: García Mantel va a Malvinas con sus AMX-13 y unos Panar que teníamos allí. Bueno, pida lo que quiera que lo va a tener. Por supuesto, estuve 20 días, 25 entrenándome como no me entrené en mi vida. Y bueno, hasta que llegó la contraorden de que los AMX-13 no andaban en la turba malvinera, teníamos nada más que 3 Panar, y ahí es cuando se decide que vaya el escuadrón 10 de la tablada, el mayor Solano. Sí, esa fue mi primera gran experiencia, la que yo recuerdo, la que yo le contaría a mis nietos. Y la segunda que le contaría es la de UNTAES. No quiero que se enoje la otra unidad de combate que conduje, que son los Usos de Puredón, pero lo conduje también en un tiempo difícil, que fue el 2001-2002. Pero lo que yo viví en UNTAES fue lo más parecido a la guerra. Bajo capítulo 7, cumpliendo una misión complicada, y lo que yo quiero rescatar, además de que UNTAES ha sido una de las pocas misiones exitosas en la historia de Naciones Unidas, ha sido también que en aquel entonces fuimos uno de los primeros misiones que, bajo capítulo 7, Imposición de la Paz, por eso que teníamos tanques, por eso que había artillería, por eso que había misiles, por eso que había helicópteros de ataque que tenían los ucranianos, por eso que contábamos con el apoyo aéreo de la NATO, de la SFOR, que estaba en Bosnia, abajo nuestro. ¿Sí? Fue claramente una misión de imposición de la paz. Con los ríos que se implicaba, después de una lucha fratricida, porque fueron hermanos en su momento los serbios y croatas, terrible, ¿no? Ustedes la saben mejor que yo. Y en una zona que, como les conté, sucesivamente se invadieron y se masacraron. Entonces, esa experiencia de desmilitarizar, de ayudar con las elecciones locales, en el caso del ECA 3, una vez fue la única vez, a ver, nosotros estábamos bajo control operacional del batallón belga. Este también es un caso inédito en la historia de las Naciones Unidas, en la historia argentina, porque por primera vez una unidad argentina fue parte de un batallón de la NATO. Nosotros éramos operativamente la compañía Delta del batallón belga. Oficialmente éramos un escuadrón de reconocimiento, ¿no es cierto?, por nuestro material. Pero éramos la reserva del batallón belga. Teníamos, entre otras misiones, de patrullar la zona de responsabilidad, que se amplió de los 90 kilómetros iniciales cuadrados a 140 kilómetros cuadrados, gracias al trabajo del ECA 1 y el ECA 2, que se ganaron la confianza de los belgas. Equipo de combate argentino 1, equipo de combate argentino 2. Jorge, nos queda casi nada de tiempo. A mí me gustaría que haga una última pregunta, Fernando, ahora cuando cierres esta idea, y prácticamente esperemos el cierre, porque ya casi no tenemos tiempo. Quiero decir esto nada más. La misión de UNTAES de los 3 ECAs permitió el reconocimiento de la OTAN. El general Tereso era agregado militar en Bélgica y tuvo que ir a Mons, y allí siempre lo contaba como anécdota. Se levantó un militar de un país X y dijo: no hay ninguna tropa como la OTAN, como las de la OTAN. Se levantó un general belga y le dijo: usted está equivocado. Yo tuve bajo mi mando a los argentinos y son tan buenos como los de la OTAN. Este es un reconocimiento que hay que hacerle a los 3 ECAs y es un motivo de orgullo que siempre contaba el general Tereso. Este es un punto. El otro punto, gracias a de los 3 ECAs, participación allí con los belgas, desfilamos en Bélgica
ante el rey Alberto II, pero eso puede ser anecdótico. Creo que no hubo otra tropa argentina que desfilara en Europa, con la bandera y 2 granaderos. Pero independientemente de eso, después de eso Bélgica nombró a Argentina aliado estratégico en Sudamérica y abrió su primera agregaduría de defensa, que la puso en Buenos Aires, con extensión en Brasil y en Chile. Ustedes fíjense lo que logró el trabajo con la OTAN y con los belgas. El reconocimiento de la OTAN y el reconocimiento de los belgas como aliados estratégicos en la región, cosa que después se fue perdiendo por razones ideológicas, presupuestarias, etc. Fernando, brevísimo, si podés ir cerrando vos tu última pregunta, también un latiguillo. Un enorme gusto escucharlo al coronel García Mantel, por la experiencia, por el conocimiento académico, por el trabajo no solamente en el área castrense, sino también en el ámbito político. Así que yo sé que este reportaje, esta entrevista, va a ser inspiradora para muchos, no solamente militares, sino que también civiles, y ojalá que esa inspiración se desarrolle en el campo práctico de los cambios que necesita la defensa argentina. Yo me gustaría un análisis tuyo respecto a, bueno, a esto que vos nombraste, una ley de defensa que sigue hablando de hipótesis de conflicto y que es una ley y que tiene mucha más envergadura y mayor cuerpo que lo que puede ser un decreto, el decreto reglamentario, tanto uno como el otro. El último ya ni me acuerdo los números, porque hubo tantos. Que distorsiona, malversa el espíritu y por lo tanto debiera alguien haber dicho que era inconstitucional, pero bueno, estamos en esto, junto con yo lo tengo anotado acá porque sí, tengo una negación natural, lo que le llaman el principio de demarcación. Por supuesto, esto es escrito por el CELS, sabemos quién era el dueño del CELS, sabemos que ahora está un poco en desgracia, pero sigue siendo, creo que, el ideario que está bien definido en lo que es el pacto. Quedamos vacíos de contenido, así como vacíos económicamente, financieramente y de algún modo también sospechados de solamente golpistas, de partido militar. ¿Cómo logramos encarar lo que son las guerras actuales? Estamos hablando se habla del séptimo dominio, del séptimo, octavo y novena generación de las guerras híbridas, las subrogadas. Lo ven nuestros cascos azules cuando están en lugares donde están subsidiadas las fuerzas desde otros países. Y esto nos sigue pasando ahora. Es la continuación de aquella Guerra Fría en la cual seguimos apostando a lo mismo, a la ideología. ¿Cómo podemos adecuarnos? Porque finalmente nosotros hablamos de cascos azules, queremos ser garantes de la paz, pero es una estrategia para estar hablando de la defensa finalmente. Aprender de un modo indirecto, porque si decimos queremos ser militares, a ver, la paz como modelo, como producto, como valor, creo que es entendible y atendible, pero finalmente es esto a lo que estamos apuntando, lo que vos estabas definiendo. ¿Cómo podemos adecuarnos a estas nuevas amenazas, que siguen siendo mala palabra decir nueva amenaza actualmente? Las palabras finales hasta que no... Eduardo, Fernando, en principio agradecerles a ustedes esta oportunidad de hablar no solo de misiones de paz, sino de un tema que me apasiona, que es la defensa nacional. Después agradecerle al ejército argentino que me dio oportunidad de comandar 2 unidades de combate y una bajo estas circunstancias que hemos hablado del capítulo 7, lo que significó para mí un gran honor. Y agradecer a los integrantes del querido ECA 3 y por supuesto también al ECA 1 y ECA 2 que nos precedieron, porque dejaron una gran imagen, fueron embajadores argentinos ante la OTAN y ante el Reino de Bélgica, y eso quedó demostrado en los hechos y en las anécdotas que le conté. Y en particular quiero
puntualizar mi agradecimiento que para todo el ECA3, en 3 colaboradores muy importantes que yo tuve, que fue el actual coronel López Meyer, fue oficial logístico, oficial de enlace, el coronel Loaces, que fue oficial de personal, oficial de comunicaciones y de bienestar, y el encargado de escuadrón, el oficial mayor Montenegro. En ellos 3 sintetizo mi agradecimiento a todo el ECA3. Y el último, más allá de estos todos agradecimientos, es un deseo personal que voy a seguir luchando por él, y es que la defensa nacional ocupe el lugar que tiene que ocupar en un país serio. Simplemente brazo armado de la política exterior, para colaborar con esa política exterior, para que nosotros podamos alcanzar los intereses nacionales, los objetivos nacionales, que son los objetivos de todo país, básicamente el bienestar, el mejor bienestar de su población. Solamente decir y recordar que los países poderosos en el mundo son los que crean los acontecimientos, y los países débiles padecen esos acontecimientos. Hoy Argentina es una potencia local, debe volver a ser una potencia regional. Dejemos de lado la ideología y empecemos a poner plata en la defensa nacional. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad y a disposición. Para nosotros eso es una gran alegría, es una tristeza porque nunca debí celebrar esto. Pero hoy lo celebro. Y creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta una página. Una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.